Amigos de YouTube, soy José Bobadilla y estamos grabando este podcast en un nuevo episodio sobre el tremendo libro Escuela de Negocio de Robert Kiyosaki. Y hemos hablado del sistema educativo, hemos hablado del sistema, hemos hablado de por qué es tan mágico hacer network marketing. Y yo quiero, pues, ustedes saben que es mi pasión y saben, pero en este episodio voy a contarles algo, voy a contarles anécdotas y voy a contarles muchas cosas que he aprendido, no solamente con lo que yo hice, sino viendo a los demás y explicando por qué la gran mayoría de personas, porque quiero decirles que cuando yo ingresé a la industria, me metí a Google en el tiempo que eso lo hacen todos los primíparos. Cuando yo era primíparo, yo me metí a Google y escuché una vez a un crítico de los montones de críticos que todas las industrias tienen, diciendo, pero hay muy poca gente que tiene el resultado en esos negocios. Decían, de los miles de personas que van a ese tipo de cosas, hay muy poca gente que tiene el resultado. Y hacía ver la industria como tramposa, ¿me entiendes? Y eso me retó porque yo dije, yo sabía que no era tramposa la industria, yo sabía que la industria era honesta, yo sabía, porque ya me había leído este libro y estaba emocionado, y yo decía, pero ¿por qué este tipo dice que la industria es tramposa? Que porque muy poquita gente tiene el resultado. Y ese ha sido uno de los retos que yo me propuse como líder, y es estudiar, no solamente estudiar, sino retarme a tener el resultado. Retarme a tener el resultado. ¿Por qué? Porque yo no iba a hacer un negocio donde se engañara a las personas. Yo no iba a hacer un negocio donde no fuera real la promesa. Yo no iba a hacer un negocio donde hubiera cosas ocultas o trampitas o deshonestidades, porque era mi reputación, era mi vida. Yo estaba dispuesto a cambiar mi vida, pero no la iba a cambiar por cualquier cosa. Por eso dejé la política, porque en el entorno veía que era un poco raro y sucio y conflictivo y violento y desedificante. Y no me gustaba el barrial. Y también dejé la academia. La academia tradicional la dejé. Yo quizá hubiera sido un profesor universitario, o hubiera escrito libros sobre mi profesión, no sé, o hubiera sido litigante, o hubiera sido un burócrata de alto nivel en alguna cosa, o un diplomático seguro. Pero dejé todo eso por la industria del network marketing. ¿Y saben qué? Es lo más hermoso que he hecho, es lo más brillante que he hecho en mi vida después de haber nacido. ¿Por qué lo digo? No solo porque lo siento, sino porque lo he comprobado en mi vida. Entonces, la primera cosa que yo hice fue comprobar en mi vida los resultados de la industria. Yo dije, sí, compruebo algo tramposo, algo deshonesto, algo que no me interese, porque me había llamado la atención el comentario de ese cibernauta que lo hacía en Google. Y qué lindo. No solamente era falso el comentario, sino que era desatinado, era torombolo el comentario, y era hecho por alguien que ignoraba esto, porque yo empecé a tener los resultados, porque siempre he tenido los resultados, porque me ha asombrado los resultados, porque he sido bendecido con los resultados, porque mi gente ha sido bendecida con los resultados también, porque porque sigo logrando lo que he buscado, porque no he visto algo más real y más ético que esto. Y entonces, ¿por qué no todo el mundo tiene el resultado? Y pues obviamente hay muchísimos temas de liderazgo, hay muchísimos temas de desarrollo humano, hay muchísimos temas educativos, pero en este podcast voy a hablarles descontando que no hayan ese tipo de inconvenientes, descontando que haya ahí un apasionado, un líder, alguien que quiera el resultado y que ponga el trabajo, porque todos los sitios donde he ido en el mundo me he encontrado a personas que me dicen, yo pongo todo el trabajo y no tengo el resultado. Y llevo 15 años y estoy estancado. Yo digo, eso me suena a oírlo. Porque también lo veo en la empresa tradicional. Yo conozco empresas de 40 años que no crecen y no salen del barrio donde están. Y yo conozco también empresas que no salen del país donde están. Y yo conozco empresas que no salen de la vereda donde están. Y conozco empresas que no salen de la ciudad donde están. Y conozco empresas que son infamemente chiquitas después de 50 años. Y conozco empresas que a los 20 años se han desaparecido.
O sea, que no me digan que es acá solamente. Es en la vida. Es en la vida. Y es porque son los dueños los que tienen la responsabilidad de que eso no ocurra. O que eso ocurra. Que el éxito ocurra. Y qué lindo contarles en este podcast qué es lo que me he encontrado. Y lo que me he encontrado, tanto en los líderes que yo he mentoreado personalmente porque hacen parte de la organización que yo construí, como de líderes que me encuentro en montones de partes del mundo y que me dicen, ¿qué será lo que me pasa? Y cuando me siento con ellos me doy cuenta que están haciendo todo menos network marketing. Atérrense de eso. Conozco personas que llevan mucho tiempo haciendo cosas que no los llevan hacia el resultado del network marketing, pero sí los mantiene felices en un sistema educativo, están avanzando en su vida, están felices, está bien. Pero la gran pregunta, ¿tú quieres el resultado o solamente pasarla bien? Porque es mucho mejor pasarla bien con el resultado a pasarla bien sin el resultado. Y entonces en este podcast les voy a explicar por qué unas personas tenemos negocios perdurables y otras personas no logran ni siquiera el resultado, así sea momentáneo. Y por qué otras logran el resultado, pero lo logran momentáneo y el resultado se desaparece. Porque eso existe. Pero en el network marketing, como es un negocio tan profesional y tan estructurado y tan distinto al otro tipo de negocios, es muy sencillo de hacer, pero tiene un know-how, tiene un cómo hacerlo. Y yo me aseguré cuando ingresé a esto de hacer exclusivamente lo que me enseñaban las personas que habían tenido los resultados más altos en la historia de la industria. Y les aprendí a ellos. Y los copié a ellos. Y los dupliqué a ellos. No al vecino, no al amigo, no al orador de turno, no al que venía y me decía que así no era, no al que ensayaba, no al que probaba modas. No al que probaba modas, solamente me aseguré de enterarme cómo rayos se construía esto. Y aprendí algo fantástico que te lo voy a contar en este podcast. Me regí por la información de los líderes más grandes que tenía esto. Escogí la escuela con la cual yo me iba a educar y aprendí que solamente tenía que hacer una cosa y era que tenía que construir una tela de araña. Tenía que construir una telaraña, una organización que se semejara a una telaraña, que yo tenía que estructurar una telaraña. Eso lo comprendí desde que empecé a verlos y dije, wow, esto parece la naturaleza, esto parece la naturaleza. Y entonces me aprendí una forma de hacerlo que no fue inventada por mí, sino que me la enseñaron líderes de talla mundial para esto. Yo cuando voy a todas partes del mundo veo que las personas hacen otra cosa. De verdad, incluidos muchos de mis propios equipos, a quienes les he dicho hasta el cansancio cómo yo lo construí y a quién yo le aprendí. Yo sigo viendo cómo los mismos líderes, tanto de otros equipos como los mismos míos, prueban cosas que jamás les van a funcionar. ¿Saben por qué? Porque esto es un negocio profesional. Se construye de la misma manera como una araña crea su telaraña. La naturaleza es nuestro mejor entrenadora. Si ustedes observan, si ustedes dejan solita su casa durante una semana, aparecerá en un rincón una telaraña. Nosotros somos irrespetuosos con esa naturaleza y la limpiamos con una escoba y un palo. Pero no sabemos que es una obra de ingeniería, es algo maravilloso. Es tan maravillosa una telaraña que universidades de los Estados Unidos, sobre todo donde se investiga todo, están investigando la función de la araña en la naturaleza y el acto misterioso de por qué este animal crea una telaraña. La araña viene dotada de una información genética que apenas tiene el menor sentido de la razón, la lleva a construir una tela de araña, una telaraña. Ella bota por su boca un líquido que al parecer se mezcla con un elemento de la naturaleza que ella consigue
y crea hilos de tanta o más calidad que el acero en su dimensión. Y eso lo están estudiando como un material para la nanotecnología y muchísimas aplicaciones. Es absurdamente sorprendente la obra de arte que hace una araña a través de la telaraña. Pero nosotros, como no investigamos nada, simplemente la quitamos con el palo, pero no nos paramos a preguntar por qué la araña crea una telaraña. Y una de las razones, una sola de las razones, y por la cual ella viene educada genéticamente para hacerlo, programada literalmente para hacerlo, es porque una de las funciones que crea la telaraña es porque los bichos, ella se alimenta, la proteína la toma de los insectos. Y entonces se ha demostrado que los mosquitos o muchos tipos de insectos, incluso algunos imperceptibles para nosotros, que vuelan y se estrellan con la telaraña, caen allí, sus patas quedan enredadas en la telaraña y la araña que está en una esquina se mueve hacia la presa y se la come sin ningún esfuerzo. Es decir, la araña crea la telaraña para de allí sacar su alimento, solucionar el problema de sobrevivir, al parecer para el resto de su tiempo dedicarse a ser araña, para lo cual fue creada. Y entonces yo me hacía la pregunta, ¿y qué es ser araña? Al parecer no es tan seguro que la araña haya nacido solamente para comer mosquitos. Al parecer la araña, como todos los seres en el universo, tenemos un propósito para lo cual nacimos. Y la araña parece no ser la excepción y por eso hay montones de universidades que están investigando la araña. Pero si nosotros ni siquiera, ahora les decía en Argentina, en una charla que tuve con los líderes, pero si nosotros ni siquiera sabemos qué es ser humano y cuál es el propósito nuestro como seres humanos, ¿qué rayos vamos a saber cuál es el propósito de la araña? Pero lo que sí estamos seguros es que fabrica la telaraña para solucionar su problema de sobrevivencia y el resto del tiempo, al parecer, dedicarse a ser araña, cualquiera que eso sea. Y eso a mí me llamó de profundo mensaje eso, porque yo digo, es increíble, los seres humanos nos gastamos toda la vida y no solucionamos el problema de la sobrevivencia. Los seres humanos nos dedicamos a trabajar. Montones de seres humanos, millones de seres humanos en el mundo se levantan a trabajar durante toda la vida únicamente para solucionar el problema de los mosquitos, el problema de la sobrevivencia. O sea que no nos queda tiempo de ser seres humanos, no nos queda tiempo de soñar, no nos queda tiempo de viajar, no nos queda tiempo de compartir con la gente que amamos, no nos queda tiempo de usar nuestro cerebro para explorar otros territorios que no hayamos podido explorar por la falta de tiempo. Los seres humanos no somos capaces de liberar ni siquiera nuestro tiempo, no somos capaces de liberar ni siquiera la obligación de sobrevivir. Y eso es muy llamativo como seres humanos y por eso me impactó la industria del network marketing, porque el reto era solucionar lo que la araña soluciona y por eso me dediqué a aprender a hacer una telaraña. Y no hice ninguna otra cosa que construir con una técnica precisa, casi quirúrgica, la forma como se crea la telaraña. Y ya, en menos de 4 años, yo había generado literalmente libertad con un estilo de vida increíble, viviendo en un país como Colombia y aprendiendo a amar un país como Colombia y viviendo y queriendo seguir viviendo en un país como Colombia, pero con la dignidad de un ser humano, de ese ser humano que debería vivir en un país como Colombia. ¿Qué me hizo entender eso? La industria del network marketing. Yo aprendí a construir una tela de araña. ¿Y qué es eso? Pues aprender a construir un sistema exacto, preciso. Hay una fórmula y esa fórmula fue tan poderosa haberla aprendido de los mejores líderes del mundo que yo la hice y la grabé, y en YouTube está la grabación que dura más de 1 hora donde les conté con pelos y señales cómo se hizo y cómo funciona. Y donde con toda la honestidad del mundo les dije, yo no me lo inventé, yo solamente lo aprendí de otros, de gente muchísimo más grande. Pero lo comprobé. Pero ¿saben qué me aterra? Ver jóvenes en todas partes del mundo donde yo he ido, ver profesionales y gerentes y profesores universitarios tratando de soñar con la libertad y queriendo entrar a esta industria. Y cuando yo voy, adivine qué están haciendo. Otra cosa
absolutamente distinta. Pues déjeme decirle que eso es lo que explica por qué tan pocas personas tenemos el resultado.